En un rincón olvidado de la ciudad, una humilde vendedora de flores aprendió a resistir las burlas y humillaciones con dignidad. Pero un día, frente a la crueldad de un hombre arrogante, alguien inesperado apareció para defenderla, un millonario cuya vida cambiaría para siempre al descubrir el valor escondido en su mirada. La mañana era gris, de esas que parecen presagiar que algo importante está por suceder. En medio de la plaza principal, donde los transeúntes iban y venían con prisa, una joven vendedora acomodaba con esmero sus canastas llenas de flores frescas. Su nombre era Lucía, una muchacha de mirada serena y manos incansables, acostumbrada a la dureza de la vida. Desde muy temprano, ella se levantaba para recorrer las calles con sus flores, soñando con que algún día esas ventas serían suficientes para cambiar el destino de su familia. El murmullo de la gente se mezclaba con el bullicio de los autos, pero nada le robaba la atención a Lucía más que la esperanza de vender su primer ramo. Sin embargo, no todos compartían la misma bondad con la que ella miraba el mundo. Un cliente elegante, con traje oscuro y mirada arrogante, se detuvo frente a su puesto. La observó de arriba abajo con desdén, como si su simple presencia lo incomodara. ¿Esto es lo que llamas flores frescas?, dijo con tono altivo, mientras tomaba un ramo y lo sacudía frente a ella. Están marchitas, igual que la gente que se conforma con tan poco. Lucía apretó los labios. Estaba acostumbrada a comentarios crueles, pero cada palabra seguía hiriendo como si fuera la primera vez. Aún así, no bajó la mirada, su orgullo era lo único que podía mantener en pie en medio de tanta indiferencia. Varias personas se detuvieron a observar la escena, algunas con compasión, otras con morbo. El hombre siguió burlándose, elevando la voz para que todos escucharan. Lucía respiró hondo, intentando no dejar que sus lágrimas traicionaran su fortaleza. En su interior se repetía que debía resistir, que no podía mostrar debilidad. Sin embargo, justo cuando el ambiente parecía inclinarse en favor de la humillación, una silueta apareció entre la multitud. Un hombre alto, de porte distinguido y traje impecable, se acercó con paso firme. Sus ojos reflejaban determinación y un destello de indignación. Nadie lo conocía ahí, pero bastaba una sola mirada para notar que no era un transeúnte común. ¿Quién era aquel extraño que, sin pensarlo dos veces, decidió intervenir en defensa de la humilde vendedora? La multitud que rodeaba el puesto de flores se quedó en silencio. Todos esperaban ver qué haría ese hombre que había aparecido de la nada, con un aire de autoridad que imponía respeto. Su traje azul marino contrastaba con la sencillez de la escena, pero no era su ropa lo que llamaba la atención, sino la fuerza con la que su mirada se clavaba en el cliente arrogante. Creo que ha sido suficiente, dijo con voz grave, calmada pero firme, que cortó de inmediato la tensión del aire. Nadie tiene derecho a tratar así a una trabajadora honesta. El hombre del traje oscuro, sorprendido por la interrupción, se giró con una sonrisa cínica. ¿Y usted quién se cree para meterse en lo que no le importa?, respondió con arrogancia. Lucía abrió los ojos, incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. Nunca nadie la había defendido de esa manera. Estaba acostumbrada a lidiar sola con la humillación, a guardar silencio y seguir adelante. Ver a un desconocido ponerse de pie por ella removía algo profundo en su interior, una mezcla de alivio y miedo. El recién llegado no retrocedió. Se inclinó levemente, tomó uno de los ramos de flores y lo sostuvo con cuidado, como si sostuviera algo de gran valor. Yo veo flores frescas, hermosas, que llevan el esfuerzo de alguien que lucha todos los días, dijo, mirando a Lucía con un gesto de respeto. Y veo a un hombre que no sabe valorar lo que tiene frente a los ojos. Algunas personas comenzaron a murmurar en aprobación. Una mujer mayor asintió con la cabeza y un joven aplaudió tímidamente. El arrogante cliente, al notar que la atención ya no estaba a su favor, se enfureció. «No me va a dar lecciones un extraño», gruñó, lanzando el ramo al suelo y aplastándolo con el pie. «Esto es basura, igual que ella». El corazón de Lucía se estremeció al ver sus flores destrozadas. Pero antes de que pudiera reaccionar, el misterioso hombre dio un paso adelante, sus ojos ardiendo de indignación. El ambiente se tensó. La multitud contenía la respiración. Lucía, temblando, se preguntaba,
¿Qué haría aquel desconocido frente a una humillación tan cruel? El silencio se volvió pesado, como si el tiempo se detuviera en aquel instante. El arrogante cliente mantenía una sonrisa burlona, convencido de que nadie tendría el valor de enfrentarlo. Pero el hombre de traje azul marino dio un paso más, tan firme que incluso el aire pareció volverse más denso a su alrededor. Pisar lo que otros construyen con esfuerzo no lo hace más fuerte, sentenció con calma, aunque su voz contenía una furia difícil de ocultar. Solo muestra lo pequeño que realmente es. El arrogante rió, intentando recuperar el control de la situación. ¿Y usted qué? ¿El héroe de feria que cree que salvará al mundo con palabras bonitas? Se burló, mirando de reojo a los curiosos. Lucía se aferró a su delantal, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. No sabía cómo reaccionar, nunca había sido testigo de alguien que defendiera con tanta convicción algo tan humilde como un ramo de flores. Y, sin quererlo, sintió un calor extraño en su pecho al escuchar a ese desconocido ponerse de pie por ella. El hombre de traje se inclinó, recogió del suelo las flores aplastadas y las sostuvo con cuidado, como si fueran un tesoro irreemplazable. Luego las devolvió a Lucía. La belleza no desaparece porque alguien intente destruirla, dijo en voz baja, lo suficiente para que solo ella lo escuchara. Ella lo miró con asombro, como si aquellas palabras fueran un bálsamo en medio del dolor. Nadie le había hablado con tanta ternura en mucho tiempo. Pero el cliente arrogante no soportó más aquella escena. Dio un paso hacia adelante, encarándolo con el ceño fruncido. Está cometiendo un error, gruñó. ¿Sabe con quién está hablando? El hombre del traje azul sostuvo la mirada, sin pestañear. Un destello de reconocimiento brilló en los ojos del cliente, que repentinamente pareció titubear. Murmuró unas palabras apenas audibles. No puede ser, usted es. Lucía, confundida, miró de uno a otro. La multitud se inclinó hacia adelante, expectante. ¿Quién era realmente aquel hombre elegante que defendía con tanta pasión a una simple vendedora de flores? El murmullo de la gente creció como una ola que no podía contenerse. Nadie entendía qué estaba pasando, pero todos notaban que algo en la expresión del cliente arrogante había cambiado. Su seguridad inicial se desmoronaba, y en sus ojos se dibujaba una mezcla de miedo y desconcierto. Usted es el señor. Balbuceó, tragando saliva mientras daba un paso atrás. El hombre del traje azul permaneció imperturbable, sus manos firmes, su porte erguido. La multitud comenzó a susurrar entre sí. Algunos pensaban que se trataba de un político, otros de un empresario famoso. Lucía, en cambio, solo veía a un extraño que se había interpuesto en su vida como un rayo en plena tormenta. No necesito presentaciones, respondió con serenidad, pero con un filo en su voz que heló la sangre de todos. Mi nombre no importa aquí. Lo que importa es cómo tratamos a los demás. El arrogante retrocedió otro paso, pero no estaba dispuesto a quedar en ridículo frente a tantas miradas. ¿Así que cree que puede sermonearme?, dijo alzando la voz, intentando recuperar autoridad. No sabe con quién se mete. Lucía sintió que la tensión aumentaba, como si en cualquier momento todo pudiera estallar. Quiso intervenir, pedir que todo terminara, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. El miedo la paralizaba, aunque al mismo tiempo su corazón se llenaba de una chispa desconocida, la gratitud hacia aquel hombre que había decidido estar a su lado. De pronto, una mujer entre la multitud lo reconoció y exclamó: «Es Alejandro Montero. El dueño de Montero Inversiones». El murmullo se transformó en exclamaciones de asombro. El nombre resonó en la plaza como un trueno. Todos sabían quién era, uno de los hombres más ricos e influyentes del país, conocido por sus negocios exitosos y su vida reservada. Lucía sintió que el suelo se le movía bajo los pies. ¿Cómo era posible que alguien como él se interesara en defenderla? El arrogante cliente palideció. Ya no tenía el control. Sin embargo, Alejandro lo observaba en silencio, como un juez que aún no había dado su veredicto. La multitud contenía la respiración. ¿Qué haría el millonario frente a la injusticia que acababa de presenciar? El silencio se hizo más denso, como si hasta el viento se hubiera detenido.
Todos esperaban escuchar lo que Alejandro Montero tenía que decir. El arrogante cliente, que hacía apenas unos minutos se mostraba altivo y seguro, ahora sudaba frío. Sus labios temblaban, y la arrogancia en su rostro se había transformado en puro nerviosismo. Señor Montero, musitó, intentando recuperar compostura, yo no sabía, yo no quería. Alejandro lo interrumpió con un simple gesto de la mano. Su mirada era firme, pero en su voz había un control que demostraba experiencia. No se trata de lo que sabía o no, dijo, pausado. Se trata de respeto. Respetar a quienes trabajan con dignidad, aunque no lleven trajes caros ni apellidos poderosos. La multitud estalló en murmullos de aprobación. Algunos aplaudieron tímidamente, otros asentían en silencio. Lucía, todavía en shock, sintió como sus ojos se humedecían. Nadie había hablado de ella de esa manera, como si su esfuerzo realmente importara. El cliente arrogante buscó excusas. Yo solo, estaba comprobando la calidad de las flores, balbuceó, intentando sostener su orgullo ante tantos testigos. Alejandro lo observó un instante más, y luego, con una calma calculada, añadió. La verdadera calidad de un hombre se mide en cómo trata a quienes no pueden devolverle nada. Y usted acaba de mostrarnos de qué está hecho. Las palabras fueron un golpe directo. La gente alrededor empezó a desaprobar al cliente con gestos y susurros. Él, rojo de vergüenza, no encontró más defensa que alejarse con pasos torpes, perdiéndose entre la multitud. Lucía respiró hondo, como si por fin pudiera liberarse de la tensión que la mantenía inmóvil. Sus manos temblaban al sostener las flores maltratadas. Alejandro la miró entonces, con una suavidad inesperada en sus ojos. ¿Está bien?, preguntó con voz grave pero cálida. Ella intentó responder, pero las palabras no salieron. Solo pudo asentir levemente, mientras sentía que aquel momento había marcado un antes y un después en su vida. El murmullo del público aún no se apagaba, y en medio de aquella atmósfera cargada de emociones, Alejandro hizo algo que dejó a todos sorprendidos, metió la mano en su bolsillo y sacó una tarjeta elegante, entregándosela a Lucía. Tal vez deberíamos hablar en otro momento, susurró. ¿Para qué querría un millonario como él mantener contacto con una humilde vendedora de flores? Lucía observó incrédula la tarjeta en sus manos. El papel era grueso, de un blanco impecable, con letras doradas que brillaban bajo la luz de la plaza, Alejandro Montero, presidente, Montero Inversiones. Apenas podía comprender por qué alguien tan poderoso se había detenido a defenderla, y mucho menos por qué quería hablar con ella después. No entiendo, balbuceó, con la voz quebrada por la confusión. Alejandro sonrió apenas, un gesto contenido pero sincero. No tiene por qué entenderlo ahora. Solo conserve la tarjeta. Cuando esté lista, llámeme. La multitud, que hasta entonces había observado en silencio, comenzó a dispersarse poco a poco. Algunos se acercaron a Lucía para felicitarla, otros la miraban con curiosidad, como si de repente aquella humilde vendedora hubiera adquirido una importancia especial solo por la atención del millonario. Lucía, sin embargo, se sentía abrumada. Su vida entera había sido un constante luchar contra la indiferencia, y ahora alguien que vivía en un mundo completamente distinto le tendía una puerta. Una parte de ella quería rechazarlo de inmediato, convencida de que aquello no tenía sentido. Pero otra, muy dentro de su corazón, sentía que tal vez el destino estaba jugando un papel inesperado. Gracias, susurró apenas, incapaz de sostenerle la mirada. Alejandro inclinó la cabeza en señal de despedida y se marchó con paso firme. Varias personas lo siguieron con la vista hasta que desapareció entre la multitud. El aire quedó impregnado de un silencio extraño, como si todos supieran que lo que había ocurrido no era un hecho cualquiera, sino el inicio de algo mucho más grande. Lucía guardó la tarjeta en el bolsillo de su delantal, tratando de convencerse de que todo había sido un sueño pasajero. Se inclinó para recoger los restos de sus flores y continuó su jornada como pudo, aunque su mente ya no estaba en las ventas. La imagen de Alejandro regresaba una y otra vez, junto con una pregunta que la atormentaba: ¿qué quería realmente de ella? Al caer la tarde, cuando regresó a casa con su madre y sus hermanos, sacó la tarjeta y la colocó sobre la mesa.
El brillo dorado del nombre parecía desafiarla, como si quisiera obligarla a tomar una decisión. Y entonces, un detalle que había pasado por alto antes la hizo estremecer. Al reverso de la tarjeta había un mensaje escrito a mano. Confío en la valentía que vi en ti hoy. No la pierdas. ¿Era posible que un millonario hubiera quedado marcado por algo más que una simple defensa pública? Los días siguientes transcurrieron con una extraña mezcla de rutina y desvelo en la vida de Lucía. Cada mañana salía con sus canastas repletas de flores, caminando las mismas calles de siempre, pero ahora algo había cambiado dentro de ella. La tarjeta guardada en su bolsillo era como una chispa que ardía en silencio, recordándole que el destino le había tendido una posibilidad que nunca imaginó. A veces, mientras ofrecía rosas o girasoles, sentía que las miradas de la gente ya no eran las mismas. Algunos la saludaban con respeto, otros le preguntaban con curiosidad si era cierto lo que se decía, que un millonario la había defendido en público. Lucía respondía con evasivas, intentando mantener su vida sencilla, pero su corazón la traicionaba cada vez que recordaba la voz grave de Alejandro diciéndole que confiaba en su valentía. En las noches, al quedarse sola en su pequeño cuarto, encendía la vela que usaba para leer y volvía a contemplar la tarjeta. ¿Y si todo era una trampa? ¿Y si aquel hombre solo había sentido compasión pasajera? La duda la consumía, pero también la esperanza. Una tarde, mientras recogía sus flores marchitas, escuchó voces conocidas. Eran dos de los vendedores del mercado cercano, hablando entre sí con cierta burla. Dicen que la muchachita de las flores cree que un rico va a cambiarle la vida, rió uno. Sí, seguro mañana se casa con él y la llevan a vivir en un palacio, respondió el otro, con ironía. Lucía apretó los dientes, dolida. No podía culparlos por no creer, pero aquellas palabras pesaban como piedras. Y, sin embargo, la voz interior que había nacido aquel día en la plaza seguía diciéndole que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Esa noche, con manos temblorosas, tomó finalmente la decisión. Sacó la tarjeta y marcó el número escrito con tinta dorada. El tono de llamada le pareció eterno, hasta que una voz masculina respondió al otro lado de la línea. ¿Lucía? Sabía que tarde o temprano llamarías. El corazón de ella dio un vuelco. ¿Qué quería Alejandro de ella realmente, y qué significaban aquellas palabras cargadas de certeza? Si esta historia te conmueve, deja tu like y sigue escuchando. El corazón de Lucía latía tan fuerte que temía que la otra persona al teléfono pudiera escucharlo. Reconoció de inmediato aquella voz grave y serena, era Alejandro Montero. Sintió que sus rodillas flaqueaban, y tuvo que sentarse en la cama para no perder el equilibrio. Señor Montero, balbuceó, insegura de qué decir. No quiero molestarle. Alejandro respondió con calma, como si hubiera estado esperando esa llamada desde hacía días. No es ninguna molestia. En realidad, me alegra mucho que lo hicieras. He pensado en ti desde aquella tarde. Lucía se quedó muda. Nadie, en toda su vida, le había dicho algo así. Aquellas palabras despertaron en ella un torbellino de emociones, sorpresa, incredulidad, y una extraña calidez que la hizo sentir valorada por primera vez. No entiendo por qué alguien como usted, susurró, con voz entrecortada. Alejandro la interrumpió suavemente. Porque vi algo en ti que me conmovió. La valentía de sostenerte en pie a pesar de la humillación, la dignidad en tu mirada cuando otros buscaban rebajarte. Eso no es algo que se ve todos los días. Lucía apretó el auricular contra su oído. Las lágrimas amenazaban con salir, pero se obligó a contenerlas. Yo solo hago lo que puedo, dijo en voz baja. Y eso es lo que más importa, replicó Alejandro con firmeza. Escucha, quisiera invitarte a conversar en un lugar tranquilo. Solo tú y yo. No como millonario y vendedora, sino como dos personas que se deben un encuentro sincero. Lucía se quedó paralizada. Una parte de ella gritaba que aceptara sin dudarlo, pero otra la llenaba de temor. ¿Qué pensaría la gente? ¿Qué diría su madre si supiera que se reuniría con un hombre tan poderoso? No sé si sea buena idea, murmuró, insegura.
Del otro lado de la línea, Alejandro guardó silencio unos segundos, y luego dijo con tono suave pero convincente. A veces las oportunidades más grandes de nuestra vida aparecen disfrazadas de duda. Solo tú decides si darás ese paso. Lucía miró la tarjeta brillante sobre la mesa, como si el destino entero estuviera contenido en esas letras doradas. ¿Se atrevería a aceptar aquella invitación que podía cambiar su vida para siempre? La noche avanzaba lenta mientras Lucía sostenía el teléfono en sus manos, incapaz de responder de inmediato. Podía escuchar su propia respiración acelerada, mezclada con el murmullo distante de la ciudad que se filtraba por la ventana de su pequeño cuarto. El eco de la invitación de Alejandro resonaba en su mente una y otra vez, no como millonario y vendedora, sino como dos personas que se deben un encuentro sincero. Cerró los ojos y pensó en su madre, en sus hermanos menores que dormían en la habitación contigua. Toda su vida había girado en torno a protegerlos, a trabajar sin descanso para que no les faltara pan en la mesa. ¿Qué derecho tenía ella a soñar con algo tan lejano como compartir una conversación con uno de los hombres más poderosos del país? No quiero que piense mal de mí, se atrevió a decir, con la voz temblorosa. La gente podría hablar, y yo no quiero ser motivo de burla. Alejandro guardó silencio unos segundos antes de responder. Su voz sonó más cercana, más humana. La gente siempre hablará, Lucía. Lo importante no es lo que digan, sino lo que tú sientas en tu corazón. No busco un espectáculo, solo quiero conocerte. Aquellas palabras hicieron que el pecho de ella se llenara de un calor inesperado. Por primera vez alguien le hablaba sin prejuicios, sin poner etiquetas sobre su pobreza ni sobre su condición. Finalmente, tras una larga pausa, Lucía susurró. Está bien, aceptaré. Alejandro sonrió al otro lado de la línea, aunque ella no pudiera verlo. Mañana, al final de la tarde. Te enviaré un coche. No te preocupes, estarás segura. Lucía colgó el teléfono con manos temblorosas. Pasó el resto de la noche en vela, mirando el techo y preguntándose si había tomado la decisión correcta. Parte de ella sentía miedo, otra se aferraba a la esperanza de que aquella reunión sería el inicio de algo distinto. Al amanecer, mientras preparaba sus flores, escuchó murmullos en la plaza. El mismo cliente arrogante del otro día rondaba cerca de su puesto, con ojos llenos de rencor. ¿Qué planeaba hacer ahora que su orgullo había quedado destrozado frente a todos? La ansiedad que la consumía. La cita con Alejandro rondaba en su mente como un secreto imposible de ocultar. Cada pétalo que tocaba le recordaba que en unas horas su vida podía tomar un rumbo distinto. Pero su calma se rompió en cuanto vio, a lo lejos, la figura que tanto temía. El cliente arrogante, aquel que la había humillado días atrás, caminaba entre los puestos con un gesto torcido. Su mirada, envenenada por el rencor, se fijó directamente en Lucía. Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Así que aquí estás, dijo él al llegar, con una sonrisa cínica. La protegida del millonario. Lucía apretó las manos contra su delantal. Por favor, solo quiero trabajar, respondió con voz firme, aunque sus rodillas temblaban. El hombre soltó una carcajada seca. ¿Trabajar? No te engañes, muchachita. ¿Crees que porque Alejandro Montero se detuvo a mirarte, ahora eres distinta? Pero no eres más que una vendedora de flores, y pronto todos lo recordarán. Las palabras eran veneno, pero Lucía no bajó la mirada. Dentro de ella había algo que empezaba a cambiar, la voz de Alejandro resonaba aún fresca, recordándole que su valentía era lo que la hacía especial. No necesito que usted me lo recuerde, contestó, con un hilo de dignidad en su voz. El hombre se inclinó hacia ella, con un susurro amenazante. Ten cuidado, porque no siempre estará él para defenderte. Y cuando no esté, veremos cuánto dura esa valentía. Lucía sintió que el aire le faltaba, pero no permitió que sus lágrimas se escaparan. Apenas se alejó el hombre, tomó sus flores con más fuerza, como si fueran un escudo contra el mundo. El resto del día trabajó en silencio, pero en su interior el miedo había vuelto a despertar. Al llegar la tarde, el coche prometido por Alejandro apareció frente a su puesto. El conductor descendió y con amabilidad le abrió la puerta.
Lucía, con el corazón acelerado, dudó un instante antes de subir. Sabía que aquel encuentro podía abrirle una nueva vida, pero también podía exponerla a peligros que jamás imaginó. ¿Qué le esperaba realmente al otro lado de ese viaje con Alejandro Montero? Lucía se acomodó en el asiento trasero del coche con el corazón golpeándole el pecho como un tambor. El interior olía a cuero nuevo, y las luces de la ciudad parpadeaban a través de la ventana mientras avanzaban. Nunca había estado en un automóvil tan elegante, de hecho, apenas había subido a taxis o colectivos en toda su vida. Ahora se dirigía hacia un destino que parecía sacado de un sueño. El conductor, discreto, no pronunció palabra durante todo el trayecto. Lucía se aferraba a la canasta vacía que llevaba consigo, como si esa simple pertenencia pudiera recordarle de dónde venía. La ansiedad crecía con cada giro del volante. Finalmente, el coche se detuvo frente a un restaurante discreto pero refinado, con luces cálidas iluminando la entrada. No era el tipo de lugar lujoso y ostentoso que ella imaginaba, más bien transmitía intimidad y calma. El conductor abrió la puerta y, con un gesto de cortesía, la invitó a bajar. Al poner un pie en la acera, Lucía vio a Alejandro esperándola. Estaba de pie junto a la entrada, vestido con un traje elegante pero sencillo, sin el aura de frialdad que suelen llevar los hombres de negocios. Su sonrisa era serena, y en su mirada brillaba algo que la hizo sentir seguridad. «Me alegra que vinieras», dijo, extendiendo una mano para saludarla. Lucía titubeó un segundo antes de estrechársela. La calidez de su contacto la sorprendió. No estaba segura de hacerlo, admitió en voz baja. Alejandro inclinó la cabeza. El valor no consiste en no tener miedo, sino en decidir avanzar a pesar de él. Eso fue lo que vi en ti aquel día. Entraron al restaurante, donde los meseros los condujeron a una mesa apartada junto a un ventanal. La atmósfera era tranquila, con música suave de fondo. Lucía, aún incómoda, jugueteaba con el borde de su servilleta. «No entiendo por qué me invitó», confesó, sin poder sostenerle la mirada. Alejandro se inclinó ligeramente hacia ella. «Porque quiero conocerte más allá de lo que vi en la plaza. Tu historia, tus sueños, lo que guardas en el corazón». Lucía lo miró sorprendida. Nadie jamás le había preguntado por sus sueños, todos solo veían a la vendedora de flores. Sus labios se entreabrieron para responder, pero en ese momento, alguien más entró al restaurante. Una silueta que ella reconoció al instante, el cliente arrogante. ¿Qué hacía él en ese lugar, y por qué su mirada se dirigía directamente hacia ellos con tanto odio contenido? Lucía sintió que el corazón le daba un vuelco al reconocer aquella figura. El cliente arrogante, con el mismo traje oscuro y la mirada cargada de rencor, avanzaba entre las mesas del restaurante como si cada paso estuviera dirigido exclusivamente hacia ellos. La seguridad del lugar parecía ignorarlo, quizá por su apariencia de hombre influyente. Alejandro lo notó enseguida. Su expresión, antes tranquila, se endureció. Se puso de pie de inmediato, colocándose sutilmente frente a Lucía, como un escudo protector. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz grave. El arrogante sonrió con cinismo. «¿No es evidente? Este es un lugar público. Tengo derecho a cenar donde me plazca». Lucía apretó los puños sobre la mesa. Sentía la amenaza en cada palabra, como si aquel hombre hubiese seguido sus pasos para vengarse de la humillación sufrida en la plaza. La tensión en el aire era tan densa que algunos comensales comenzaron a mirarlos con curiosidad. «No tienes por qué acercarte a nosotros», dijo Alejandro, firme, sin alzar demasiado la voz. El hombre soltó una carcajada seca. «¿A nosotros? ¿Ya te apropiaste de la vendedora de flores como si fuera parte de tu colección? Qué noble de tu parte, Montero». Las palabras fueron un golpe bajo. Lucía sintió el calor subir a su rostro, no de vergüenza, sino de indignación. Estuvo a punto de levantarse y responder, pero Alejandro colocó una mano sobre la mesa, enviándole un mensaje silencioso de calma. «Ten cuidado con lo que dices», replicó Alejandro, con un tono que no admitía juegos. El arrogante se inclinó hacia ellos, con un susurro envenenado. «Ten cuidado tú. No siempre podrás protegerla».
Y cuando estés ocupado en tus grandes negocios, ¿quién crees que pagará las consecuencias? Lucía se estremeció. Una oleada de miedo la recorrió de pies a cabeza, pero también algo más, una fuerza interior que le decía que no podía seguir callando. Tomó aire y, con voz firme, lo miró directamente a los ojos. No necesito que me protejan. Puedo defenderme sola, y no voy a permitir que me vuelva a humillar. El arrogante abrió los ojos sorprendido, mientras Alejandro la observaba con admiración. Por primera vez, Lucía había alzado la voz frente a su agresor. Pero en ese instante, el hombre sonrió con un gesto inquietante. Ya veremos cuánto dura tu valentía cuando sepas quién me respalda realmente. ¿A qué poder oculto aludía aquel hombre, y qué peligro significaba para Lucía y Alejandro? Lucía quedó helada al escuchar aquellas palabras. No era solo la amenaza directa lo que la estremecía, sino el tono seguro con el que el arrogante hablaba, como si alguien poderoso lo respaldara desde las sombras. Alejandro, en cambio, permaneció sereno, aunque en sus ojos se encendía un fuego contenido. No importa quién esté detrás de ti, dijo con voz firme. Lo que hiciste fue un abuso y tarde o temprano tendrás que responder por ello. El hombre soltó una risa irónica, sacudiendo la cabeza como si escuchara un comentario ingenuo. Montero, tú vives en un mundo de contratos y apariencias. Yo juego en otro terreno, donde los débiles no sobreviven. Y créeme, esa muchachita que tanto defiendes, miró a Lucía con desprecio, no duraría ni un segundo si no estuvieras aquí. Lucía sintió un escalofrío, pero no bajó la mirada. Alejandro colocó una mano sobre la mesa, transmitiéndole calma. Sus ojos se cruzaron con los de ella, y en esa mirada silenciosa, Lucía descubrió algo inesperado, confianza. Por primera vez en su vida, alguien creía en su fuerza. Te equivocas, respondió Lucía con voz temblorosa pero decidida. No necesito de nadie para demostrar quién soy. El arrogante la observó incrédulo, como si no pudiera aceptar que una simple vendedora se atreviera a enfrentarlo. Luego sonrió con malicia. Esa valentía pronto se convertirá en tu mayor debilidad. Con esas palabras, se dio media vuelta y abandonó el restaurante. Varias personas lo siguieron con la mirada hasta que desapareció, dejando tras de sí un silencio incómodo. Lucía respiró hondo, tratando de calmar los temblores en sus manos. Alejandro se inclinó hacia ella, su voz baja pero llena de admiración. Nunca había visto tanta firmeza en alguien que ha tenido que luchar tanto con tan poco. Eso es lo que te hace distinta, Lucía. Ella lo miró, sintiendo que sus palabras atravesaban las capas de miedo y dolor que había acumulado toda su vida. Su corazón latía con fuerza, no solo por la tensión, sino porque en esos ojos veía algo que nunca había sentido antes, respeto genuino. Pero antes de que pudiera responder, el mesero se acercó con gesto nervioso. Señor Montero, acaban de llamar. Dicen que debe atender de inmediato, es urgente. ¿De qué se trataba aquella llamada inesperada que interrumpía justo en el momento más íntimo de la conversación? Alejandro tomó el teléfono que el mesero le entregaba con evidente nerviosismo. Su rostro, hasta entonces sereno, se tensó mientras escuchaba la voz al otro lado de la línea. Lucía lo observaba con el corazón encogido, incapaz de descifrar lo que estaba ocurriendo. Entendido. Voy enseguida, respondió él finalmente, antes de colgar con un gesto seco. Lucía no pudo contener la inquietud. ¿Pasa algo malo? Preguntó en voz baja, con temor de conocer la respuesta. Alejandro respiró hondo. Un asunto delicado de negocios. Algo que no debería esperar, pero, sus ojos se suavizaron al mirarla, no quiero que pienses que esta cena no es importante. Lo es. Mucho más de lo que imaginas. Lucía bajó la mirada. Una punzada de inseguridad le atravesó el pecho. Parte de ella pensaba que quizás todo esto había sido un error, que el destino le estaba recordando que pertenecían a mundos demasiado distintos. Alejandro se inclinó hacia ella. Quiero que me prometas algo, no dejes que las palabras de ese hombre te hagan dudar de quién eres. Tu fuerza es lo que te distingue. Yo lo vi el primer día. Lucía sintió un nudo en la garganta. Nadie jamás le había hablado así,
reconociendo su valor en lugar de señalar su pobreza. Por un instante, deseó que el tiempo se detuviera en aquella mesa iluminada por velas. El mesero volvió a acercarse con discreción, recordándole a Alejandro la urgencia de su llamada. Él asintió, resignado. Se levantó y miró a Lucía con una intensidad que la estremeció. Debo irme ahora, pero volveré. Y cuando lo haga, quiero escuchar tus sueños. Lucía lo observó alejarse, con el corazón dividido entre la esperanza y el miedo. Se quedó sola en la mesa, rodeada de murmullos y miradas curiosas, pero con el eco de aquellas palabras vibrando en su interior. Esa noche, al regresar a casa, se encontró con su madre esperándola en la puerta. Tenía el rostro preocupado, como si presentara algo malo. Lucía, dijo en un susurro, vinieron a preguntar por ti, unos hombres que no conozco. ¿Quiénes eran esos extraños que buscaban a Lucía, y qué relación tenían con la amenaza velada del cliente arrogante? Apóyanos con un comentario y suscripción para que sigamos trayendo más relatos. Lucía sintió que la sangre se le helaba al escuchar las palabras de su madre. Nunca antes alguien había preguntado por ella de manera tan insistente, mucho menos hombres desconocidos con miradas duras y ropas que no encajaban con el barrio humilde donde vivían. ¿Qué te dijeron exactamente?, preguntó Lucía, dejando la canasta sobre la mesa. Su madre frunció el ceño, aún nerviosa. Solo preguntaron si aquí vivía la muchacha de las flores. Cuando quise saber quiénes eran, se sonrieron entre ellos y dijeron que pronto volverían. Lucía, no me gustó nada cómo me miraron. El corazón de Lucía se aceleró. La voz del cliente arrogante resonó en su mente, ya veremos cuánto dura tu valentía cuando sepas quién me respalda realmente. ¿Serían esos hombres enviados por él? Esa noche apenas pudo dormir. Se revolvía en la cama, atrapada entre el miedo y la incertidumbre. Parte de ella quería correr lejos, proteger a su familia de cualquier peligro. Pero otra, más fuerte, le recordaba las palabras de Alejandro: tu fuerza es lo que te distingue. A la mañana siguiente, salió con sus flores como siempre, aunque con la sensación de que alguien la observaba. Y no tardó en confirmarlo. Entre la multitud de la plaza, distinguió dos siluetas familiares, los mismos hombres que habían ido a su casa. Fingían comprar frutas en un puesto cercano, pero sus ojos la seguían a cada movimiento. Lucía tragó saliva. No podía dejar que el miedo la paralizara. Enderezó la espalda, se obligó a sonreír a sus clientes y continuó trabajando, aunque el temblor en sus manos la delataba. Cuando la tarde comenzó a caer, una sombra se acercó a su puesto. No era Alejandro ni ninguno de los hombres que la vigilaban, sino un joven mensajero con un sobre elegante. ¿Usted es Lucía?, preguntó con respeto. Ella asintió, desconfiada. El muchacho le entregó el sobre y se marchó sin dar explicaciones. Lucía lo abrió con manos temblorosas y encontró una nota escrita con tinta negra. Si quieres proteger a tu familia, aléjate de Alejandro Montero. Esta es tu única advertencia. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Estaba su vida en peligro real por haberse acercado a un hombre como Alejandro? Lucía sostuvo la nota con manos temblorosas. Cada palabra parecía grabarse a fuego en su mente, como una sentencia ineludible. Se sentó en el borde de su cama esa noche, intentando comprender cómo su vida había cambiado tanto en tan poco tiempo. Hasta hacía unos días, lo único que temía era no vender suficientes flores para alimentar a su familia. Ahora, la amenaza de hombres desconocidos colgaba sobre ella como una sombra oscura. Su madre entró al cuarto y la vio con el papel arrugado entre los dedos. ¿Qué es eso, hija?, preguntó con voz preocupada. Lucía no quiso mostrarle la nota. No podía cargarla con más angustias de las que ya soportaba. Sonrió con esfuerzo y escondió el sobre bajo la almohada. Nada, mamá. Solo cosas del mercado. Pero esa mentira la consumía por dentro. Cuando todos dormían, salió de la casa en silencio y caminó hasta la plaza. El aire nocturno era frío, y el eco de sus pasos en el empedrado la hacía sentir aún más sola. Se sentó en el mismo lugar donde solía vender flores y miró al cielo estrellado. ¿Por qué me ocurre esto a mí?, pensaba.
Pero entonces recordó el mensaje al reverso de la tarjeta de Alejandro: confío en la valentía que vi en ti hoy. No la pierdas. Fue entonces cuando lo entendió. Podía dejar que el miedo la obligara a retroceder, o podía enfrentarlo, aunque todo estuviera en su contra. Al día siguiente, con las canastas llenas, volvió a la plaza. Los hombres estaban allí otra vez, vigilándola. Esta vez, Lucía no bajó la cabeza. Los miró de frente, sosteniendo la mirada con una dignidad que sorprendió incluso a sus perseguidores. En ese momento, un coche negro se detuvo frente a la plaza. El chofer descendió y abrió la puerta. Era el mismo vehículo que la había llevado al encuentro con Alejandro. De él bajó el propio Montero, con paso firme y la mirada encendida al ver la tensión que se respiraba en el lugar. Lucía sintió un alivio repentino, pero también miedo. ¿Qué pasaría cuando Alejandro descubriera la amenaza que pendía sobre ellos? Alejandro avanzó con paso decidido, y cada mirada en la plaza se posó de inmediato sobre él. Su sola presencia parecía cambiar el aire, los murmullos crecieron, los curiosos se acercaron, y hasta los dos hombres que vigilaban a Lucía se tensaron, como animales sorprendidos por un depredador inesperado. Lucía, al verlo, sintió que el miedo que la había consumido toda la mañana se disipaba en parte, aunque una voz interior le recordaba que la amenaza seguía ahí, acechando. Lucía, dijo Alejandro con voz firme, acercándose a ella. Necesito hablar contigo. Ella asintió, pero sus ojos se desviaron hacia los dos hombres que fingían indiferencia cerca de un puesto de frutas. Alejandro notó el gesto al instante. Su mirada se endureció. ¿Quiénes son?, preguntó en voz baja, lo suficiente para que solo ella lo oyera. Lucía dudó, tragando saliva. No quería meterlo en problemas, pero tampoco podía ocultarle la verdad. Vinieron a mi casa, susurró, conteniendo el temblor en su voz. Dejaron un mensaje, me advirtieron que me alejara de ti. Alejandro cerró los ojos por un instante, como si confirmara algo que ya sospechaba. Lo sabía, murmuró para sí mismo. Luego tomó aire y se inclinó hacia ella. No tengas miedo. Ya no estás sola. En ese momento, uno de los hombres se movió hacia ellos, como si quisiera dejar claro que no les quitaba los ojos de encima. Alejandro lo miró fijamente, y el silencio que siguió fue tan intenso que varios transeúntes se apartaron del camino, intuyendo que algo grave podía ocurrir. Escúchame bien, Lucía, dijo Alejandro, sin apartar la vista de los intrusos. Lo que está pasando no es tu culpa. Esto es entre ellos y yo. Pero ahora que estás en medio, debo protegerte. Lucía lo miró confundida. ¿Qué quieres decir? ¿Quiénes son? Antes de que pudiera responder, uno de los hombres sacó de su chaqueta un sobre idéntico al que Lucía había recibido la noche anterior. Lo arrojó sobre la mesa de flores, con un gesto desafiante. La multitud murmuró alarmada. Alejandro tomó el sobre sin titubear y lo abrió en ese mismo instante. Al leer el contenido, sus ojos se endurecieron, y un silencio sepulcral cubrió la plaza. ¿Qué decía aquella nueva nota que lograba alterar incluso a un hombre como Alejandro Montero? Alejandro desplegó el papel lentamente, como si ya intuyera lo que iba a encontrar. Sus ojos recorrieron las líneas escritas con tinta negra, y su mandíbula se endureció. Lucía lo observaba, conteniendo el aliento, hasta que él cerró el sobre con un movimiento brusco. ¿Qué dice?, preguntó ella, con voz apenas audible. Alejandro guardó silencio unos segundos, como si meditara sus palabras. Finalmente, habló en un tono bajo, cargado de gravedad. Que deje de acercarme a ti. Que si no lo hago, pagarán las consecuencias quienes estén a tu alrededor. Lucía sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La amenaza ya no era solo hacia ella, sino hacia su familia. Sus manos temblaron y, sin poder evitarlo, dejó escapar una lágrima. Mis hermanos, mi madre, susurró con un nudo en la garganta. Alejandro se inclinó hacia ella y sostuvo sus manos con firmeza. No dejaré que les hagan daño. Te lo prometo. La fuerza en su voz calmó en parte su desesperación, pero el miedo seguía clavado en su pecho.
¿Cómo podía un simple encuentro con aquel millonario haber desencadenado una tormenta tan peligrosa? La multitud comenzó a dispersarse, temerosa de la tensión que se había creado. Los dos hombres retrocedieron lentamente, como si supieran que habían dejado el mensaje suficiente para infundir terror. Alejandro lo siguió con la mirada, pero no dio un paso. No era el momento de enfrentarlos allí, delante de todos. Lucía, dijo con firmeza, a partir de ahora no debes estar sola. Yo mismo me encargaré de tu seguridad. Ella lo miró incrédula. ¿Por qué harías eso por mí? Apenas me conoces. Alejandro sostuvo su mirada con intensidad. Porque vi en ti algo que no quiero perder. Y porque esto no es solo un capricho, ellos ya han cruzado una línea que no pienso permitir. Lucía tragó saliva. Sentía miedo, sí, pero también algo más, una chispa de confianza que la hacía querer creer en sus palabras. Sin embargo, mientras ambos se miraban, sin darse cuenta de que sus destinos comenzaban a entrelazarse de manera irreversible, alguien los observaba desde la distancia, oculto entre la multitud que se disolvía. Una silueta conocida, con el rostro deformado por el rencor, el cliente arrogante. ¿Qué papel jugaba él en esas amenazas y hasta dónde estaba dispuesto a llegar para separar a Lucía y Alejandro? Esa noche, Alejandro no regresó a su mansión como solía hacerlo. En lugar de eso, ordenó que el coche llevara a Lucía y a su familia a un lugar seguro, una pequeña casa custodiada por personal de confianza. Su prioridad era protegerlos, aunque sabía que aquello solo confirmaba a sus enemigos que ella era importante para él. Lucía observaba todo en silencio, abrumada por lo que estaba viviendo. Jamás imaginó que vender flores en la plaza terminaría arrastrándola a un mundo de amenazas y poder oculto. Mientras acomodaba a sus hermanos en las habitaciones, su madre la tomó del brazo. ¿Qué está pasando, hija? ¿Por qué un hombre como ese arriesgaría tanto por ti? Lucía no supo qué responder. Solo sabía que Alejandro le inspiraba una mezcla de temor y esperanza, como si su vida hubiera cambiado de rumbo sin que pudiera detenerlo. Esa misma madrugada, Alejandro se reunió con su abogado y dos socios de confianza. El sobre con la amenaza estaba sobre la mesa. Quiero que investiguen quién está detrás de esto, ordenó con voz seca. Y rápido. El abogado intercambió una mirada preocupada con los demás. Señor Montero, si las sospechas son ciertas, se trata de gente peligrosa. Esto no es solo un asunto de negocios. Alejandro apretó los puños. Lo sé. Pero no permitiré que toquen a Lucía. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, el cliente arrogante se reunía en un bar oscuro con los mismos hombres que habían seguido a Lucía. Su rostro estaba marcado por la rabia y la envidia. Ese millonario cree que puede humillarme frente a todos. Si de verdad quiere jugar al héroe, vamos a enseñarle lo que cuesta proteger a una pobre vendedora. Uno de los hombres asintió. Ya tenemos órdenes de los de arriba. Y créeme, no se detendrán hasta que Montero pague caro. Lucía, sin saber nada de esas conspiraciones, se asomó a la ventana de la casa donde ahora estaba refugiada. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, pero dentro de ella había un torbellino. No podía negar que sentía miedo, pero también algo más profundo, un vínculo extraño que la atraía hacia Alejandro, como si su destino estuviera atado al de él. De repente, un ruido fuerte en la parte trasera de la casa la hizo sobresaltarse. Los perros guardianes comenzaron a ladrar con furia. ¿Era posible que la amenaza hubiera llegado hasta ese refugio en plena noche? Lucía corrió hacia la sala al escuchar los ladridos desesperados de los perros. Su madre salió detrás de ella, abrazando a los niños, mientras la incertidumbre se apoderaba de todos. Desde la ventana apenas se alcanzaban a distinguir sombras moviéndose en la oscuridad del patio trasero. No salgan. Ordenó una de las guardias que Alejandro había asignado, empuñando un arma. Otro de los hombres de seguridad se comunicaba por radio, pidiendo refuerzos. Lucía temblaba, sin saber qué hacer. Su instinto le decía que debía proteger a su familia, pero ¿cómo, si apenas tenía fuerzas para sostenerse en pie? Cerró los ojos por un instante, recordando la voz de Alejandro, tu fuerza es lo que te distingue.
Aquellas palabras le dieron un valor que nunca creyó tener. Los perros seguían ladrando con furia. De pronto, un golpe seco retumbó en la puerta trasera, seguido de otro. Parecía que intentaban forzar la entrada. Los niños lloraban, su madre rezaba en voz baja, y Lucía se abrazaba a ellos como si pudiera contener con sus brazos el miedo que los devoraba. De pronto, los guardias lograron encender los reflectores del patio, iluminando de golpe la oscuridad. Dos figuras encapuchadas quedaron expuestas, sorprendidas por la luz. Una de ellas levantó la mano y lanzó un objeto contra la ventana. El vidrio se resquebrajó en 1000 pedazos y el grito de su madre retumbó en la sala. El objeto cayó rodando hasta detenerse cerca de la mesa, era una botella con restos de fuego aún ardiendo. Por suerte, no se encendió por completo, pero el mensaje era claro, no pensaban detenerse hasta sembrar terror. Los guardias respondieron de inmediato, disparando al aire para ahuyentarlos. Los intrusos huyeron entre los arbustos, perdiéndose en la oscuridad. El silencio volvió de golpe, roto solo por el sollozo de los niños y el jadeo de Lucía. Cuando todo parecía calmarse, la puerta principal se abrió con fuerza. Alejandro apareció, acompañado de 2 hombres más. Su rostro reflejaba una mezcla de ira contenida y preocupación infinita. ¿Están bien?, preguntó con voz grave, mirando directamente a Lucía. Ella asintió, aunque las lágrimas la traicionaban. Alejandro avanzó hasta ella y, sin importar la presencia de los demás, tomó sus manos con firmeza. Esto acaba de convertirse en algo personal. ¿Qué decisión tomaría Alejandro tras este ataque directo, y cómo cambiaría eso el destino de ambos? Alejandro apretó con fuerza las manos de Lucía, como si con ese gesto pudiera transmitirle toda la seguridad que necesitaba. Luego miró a los niños, a su madre, y finalmente a los guardias. La rabia contenida en su rostro hablaba más que cualquier palabra. Esto no se queda así, dijo con voz grave. Quiero a todos mis hombres de confianza reforzando esta casa desde esta misma noche. Nadie vuelve a acercarse a ellos sin que lo sepamos. Uno de los guardias asintió y salió de inmediato para dar órdenes. La madre de Lucía lo observaba con gratitud y desconfianza a la vez. ¿Quién puede odiarlos tanto como para hacer esto?, preguntó con voz temblorosa. Alejandro no respondió de inmediato. Sabía perfectamente que detrás de todo estaba un grupo con el que había tenido roces en el pasado, gente acostumbrada a conseguir poder mediante el miedo. Y ahora usaban a Lucía para golpearlo donde más dolía, en lo humano. Lucía lo notó en su silencio. Dímelo, pidió con firmeza, aunque sus ojos brillaban de miedo. Necesito saber la verdad. Alejandro la miró directamente. No es solo un hombre resentido. Es un grupo que ha intentado interferir en mis negocios durante años. El arrogante que te humilló en la plaza no es más que un peón. Pero ahora han cruzado un límite que no puedo permitir. Lucía se estremeció. Todo aquello parecía más grande de lo que jamás pudo imaginar. Y, sin embargo, el hecho de que Alejandro se mantuviera a su lado le daba fuerzas. ¿Y qué harás ahora?, preguntó con un hilo de voz. Él se acercó aún más, con una determinación inquebrantable en los ojos. Luchar. Pero no solo por mis negocios, lucharé porque tú y tu familia merecen vivir sin miedo. Las lágrimas de Lucía cayeron sin que pudiera detenerlas. No era solo protección lo que sentía de él, sino un respeto profundo, un reconocimiento que nadie antes le había dado. De pronto, uno de los hombres de seguridad regresó con el rostro tenso. Señor Montero, encontramos esto en la reja trasera. Lo dejaron los intrusos antes de escapar. Mostró un objeto envuelto en un paño oscuro. Alejandro lo tomó y, al abrirlo, su expresión se ensombreció. Era una foto de Lucía, tomada en la plaza, claramente vigilada desde hacía días. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar sus enemigos para quebrar la valentía de Lucía y la determinación de Alejandro? Alejandro sostuvo la fotografía entre sus manos con una mezcla de furia y preocupación. No era una imagen cualquiera, estaba tomada a plena luz del día, desde un ángulo escondido, como una prueba silenciosa de que Lucía había sido vigilada de cerca durante semanas.
La idea de que alguien la acechara de esa manera lo llenaba de un desasosiego insoportable. Lucía, al ver la foto, se llevó la mano a la boca. Me han estado siguiendo, susurró, con un escalofrío que le recorrió la espalda. Alejandro se inclinó hacia ella. Sí, y eso significa que no podemos subestimarlos. Esto ya no es solo un juego de amenazas. Es una guerra. La madre de Lucía, que hasta entonces se había mantenido en silencio, dio un paso al frente. Señor Montero, yo no entiendo de negocios ni de enemigos poderosos, pero lo único que le pido es que no ponga en riesgo a mi hija. Ella ya ha sufrido demasiado. Alejandro la miró con respeto. Lo sé, señora. Y le juro que no permitiré que le pase nada. Lucía sintió un torbellino de emociones. Por un lado, el miedo la consumía, por el otro, aquella promesa le despertaba un calor inesperado, como si en medio de la oscuridad alguien hubiera encendido una llama solo para ella. En ese instante, uno de los guardias entró apresuradamente. Señor Montero, tenemos información. El hombre que apareció en el restaurante está relacionado directamente con una organización que busca hundir sus proyectos de expansión. Alejandro apretó los labios. La pieza encajaba, el cliente arrogante no era solo un hombre resentido, era el enlace perfecto para atacar lo más vulnerable. Lucía lo miró con angustia. ¿Y qué significa eso para nosotros? Alejandro tomó aire y respondió con una frialdad calculada. Que intentarán usarte como su carta de presión. Y no pienso permitirlo. El silencio que siguió fue tan denso que todos sintieron el peso del peligro que se avecinaba. En medio de aquella tensión, Lucía levantó la voz, más fuerte que nunca. Entonces no me esconderé. Si quieren quebrarme, tendrán que enfrentarse a mí también. Alejandro la miró sorprendido, y en su rostro apareció una chispa de admiración. Pero justo cuando parecía que habían tomado una decisión en conjunto, las luces de la casa parpadearon y se apagaron de golpe, sumiendo todo en la oscuridad. ¿Era un simple apagón o el inicio de un ataque directo contra ellos? Tu apoyo con un like y comentario nos ayuda a seguir creando más historias. El apagón dejó la casa sumida en un silencio aterrador. Apenas se escuchaban los jadeos de los niños y los latidos acelerados de quienes permanecían en la sala. Lucía abrazó a su madre con fuerza mientras sus ojos trataban de acostumbrarse a la penumbra. Manténganse juntos. Ordenó Alejandro con voz firme, intentando que nadie entrara en pánico. Los guardias se movieron rápidamente, encendiendo linternas y asegurando las entradas. El haz de luz iluminaba rostros tensos y rincones oscuros que parecían acecharlos. De pronto, un golpe seco resonó en la puerta principal, seguido de un crujido inquietante. Todos contuvieron el aliento. Alejandro se puso frente a Lucía y su familia, dispuesto a interponerse a cualquier precio. No se preocupen, nadie va a entrar aquí, dijo con determinación. Pero en su interior sabía que la amenaza era real. Este no era un simple apagón accidental, alguien estaba ahí afuera, jugando con su miedo. Los segundos se hicieron eternos hasta que otro estruendo retumbó, esta vez en la parte trasera de la casa. Uno de los guardias se comunicó por radio, pero el aparato solo devolvía un ruido estático. Están bloqueando las señales, murmuró con el rostro pálido. Lucía sintió que el miedo la invadía como una ola, pero apretó los dientes. Recordó la valentía que Alejandro había visto en ella, y decidió no ceder al terror. No voy a dejar que nos rompan, susurró, más para sí misma que para los demás. Alejandro la miró de reojo, y en medio de aquella oscuridad, su voz se volvió más cercana, casi íntima. Por eso estás aquí, Lucía. Porque tienes una fuerza que ni siquiera ellos entienden. Un estrépito final los hizo sobresaltarse, una de las ventanas del pasillo se quebró, y una sombra se deslizó hacia adentro con agilidad felina. Los niños gritaron, y los guardias corrieron hacia el ruido. Lucía, paralizada, apenas pudo distinguir la silueta del intruso. Pero había algo en la forma en que se movía, en la seguridad de sus pasos, que le resultaba escalofriantemente familiar. Alejandro se tensó al reconocerlo. Tú. Era el cliente arrogante. Había atravesado todas las barreras para enfrentarlos cara a cara.
¿Qué buscaba realmente con esa irrupción? ¿Intimidar, vengarse, o destruir de una vez el vínculo entre Lucía y Alejandro? El cliente arrogante avanzó desde la penumbra con una calma perturbadora, como si no le afectara haber irrumpido en una casa custodiada. El brillo de la linterna de uno de los guardias iluminó su rostro y reveló una sonrisa torcida, cargada de odio. Sabía que aquí los encontraría, dijo, con voz impregnada de veneno. ¿De verdad creíste, Montero, que podías esconderla de mí? Alejandro dio un paso al frente, interponiéndose entre él y Lucía. Su mirada era firme, sin rastro de miedo. No tienes derecho a estar aquí. Si das un paso más, no responderé por lo que ocurra. El intruso se rió con sarcasmo. Derecho, yo tengo más derecho que ella a estar a tu lado. Tú no sabes quién soy realmente. Lucía frunció el ceño, confundida. Sus palabras sonaban extrañas, como si hubiera algo más detrás de todo ese resentimiento. ¿Qué quiere decir?, preguntó, apenas logrando controlar el temblor en su voz. El hombre la miró directamente, con ojos desbordados de rencor. Que tú ocupas un lugar que no te corresponde. Durante años me cerraron puertas, me despreciaron, y ahora resulta que una simple vendedora de flores se gana la atención de Montero. Eso es inaceptable. La tensión aumentó al punto de que los guardias levantaron sus armas. Alejandro alzó una mano, deteniéndolos. No, dijo con frialdad. Esto lo resuelvo yo. Lucía sintió que el corazón le iba a estallar. ¿Por qué Alejandro insistía en enfrentarlo solo? ¿Qué vínculo oculto existía entre ambos que aún no comprendía? El arrogante dio un paso más, y en ese instante reveló lo que llevaba oculto en su chaqueta, no un arma, sino otro sobre. Lo arrojó al suelo, frente a Alejandro. Aquí tienes la prueba de que esto va más allá de mí. Ábrelo, si te atreves. El silencio se hizo insoportable. Alejandro recogió el sobre, lo abrió con manos firmes y, al leer las primeras líneas, su expresión cambió por completo. Sus ojos reflejaban una mezcla de furia y desconcierto. Lucía, con el alma en un hilo, preguntó. ¿Qué dice? Alejandro levantó la mirada, sombría y cargada de tensión. Que esto no es solo un ataque contra mí, es contra ti, Lucía. Ellos quieren destruirte. ¿Quién estaba detrás de aquel plan perverso, y qué tenían realmente contra una humilde vendedora de flores? Lucía se quedó helada al escuchar las palabras de Alejandro. ¿Cómo era posible que alguien quisiera destruirla a ella, que apenas tenía un puesto de flores en la plaza? Sus manos se aferraron a la mesa como si necesitara sostenerse de algo para no caer. No entiendo, ¿por qué yo?, preguntó, con la voz quebrada. El cliente arrogante soltó una carcajada amarga. Porque eres el símbolo perfecto de lo que Montero defiende. Y para sus enemigos, la mejor forma de quebrarlo es arrancarle lo que empieza a valorar. Alejandro lo miró con furia contenida. ¿Quién está detrás de esto? Dímelo ahora. El intruso lo observó con una mueca desafiante. Creíste que podías expandir tus inversiones sin consecuencias. Hay gente que lleva años esperando tu caída. Yo solo soy la pieza que abre la puerta. La tensión crecía a cada palabra. Los guardias mantenían sus armas apuntadas, pero Alejandro levantó la mano para que no interfirieran. Su mirada estaba fija en aquel hombre que parecía disfrutar con cada segundo de angustia que provocaba. Escúchame bien, dijo Alejandro, con un tono tan grave que hasta el aire pareció detenerse. No voy a permitir que toques a Lucía. Ni tú ni quienes te respaldan. Lucía lo miró con el corazón acelerado. Por primera vez entendía que aquello no era solo una lucha de poder, era una batalla por su vida, por su dignidad, por la posibilidad de tener un futuro lejos del miedo. El arrogante soltó un bufido y retrocedió lentamente hacia la ventana por donde había entrado. Esto apenas comienza. No saben con quién se enfrentan. Y antes de que pudieran detenerlo, desapareció en la oscuridad. Alejandro apretó el sobre en sus manos. Las palabras escritas eran claras: Montero, si no retrocedes en tus planes, ella pagará el precio. Era una advertencia fría, calculada, imposible de ignorar. Lucía lo observó, temblando.
¿Qué vamos a hacer? Alejandro alzó la vista, y en sus ojos brillaba una mezcla de determinación y fuego. No vamos a huir. Vamos a enfrentarlos. ¿Quién era ese enemigo invisible capaz de desafiar a Alejandro Montero y poner en la mira a una mujer inocente como Lucía? La sala permanecía en silencio, solo roto por el crujir del sobre entre las manos de Alejandro. La tensión era tan densa que hasta los niños guardaban silencio, como si intuyeran que algo mucho más grande estaba a punto de revelarse. Lucía, con el corazón encogido, esperaba una respuesta que temía escuchar. Ya lo sé, murmuró Alejandro al fin, con voz grave. Ahora entiendo quién está detrás de todo esto. Lucía dio un paso hacia él, con las manos temblorosas. ¿Quién es? Alejandro cerró los ojos un instante antes de hablar. Un viejo enemigo. Se hace llamar Salvatierra. Dirige un consorcio que lleva años intentando derribarme en los negocios. No solo quiere mi caída, quiere demostrar que nadie puede desafiarlo sin pagar un precio. Lucía sintió un escalofrío. El nombre resonó en la habitación como una sentencia. No lo conocía, pero el solo tono de Alejandro bastaba para entender que se trataba de alguien poderoso y despiadado. ¿Y qué tengo que ver yo en todo esto?, preguntó, con la voz quebrada. Alejandro la miró con intensidad. Todo. Porque representas lo que más me importa ahora. Ellos lo saben, y por eso te han convertido en su objetivo. El silencio que siguió fue doloroso. Lucía apenas podía procesar esas palabras. ¿Cómo había pasado de ser invisible para el mundo a convertirse en el punto débil de un millonario? De pronto, uno de los guardias irrumpió en la sala con el rostro desencajado. Señor Montero, tenemos noticias. Han interceptado una comunicación de Salvatierra. Están planeando un ataque directo contra uno de sus eventos públicos. Alejandro se irguió de inmediato. ¿Cuándo? Mañana por la noche, respondió el guardia, sin dudar. Lucía lo miró con angustia. No puedes ir. Es una trampa. Alejandro sostuvo su mano con firmeza. Justamente por eso debo ir. Si no los enfrento ahora, seguirán persiguiéndonos hasta destruir todo lo que amamos. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Quería detenerlo, protegerlo, pero sabía que Alejandro tenía razón, no enfrentarlo significaba vivir bajo la sombra del miedo para siempre. Él acarició suavemente su mejilla y susurró. Confía en mí. Pase lo que pase, no dejaré que te toquen. En ese instante, Lucía comprendió que ya no se trataba solo de una lucha de poder. Había algo más profundo que los unía, un sentimiento que crecía en silencio entre la oscuridad y el peligro. Pero en la penumbra de la ventana, una sombra se movió sin ser vista. Alguien los escuchaba desde afuera. ¿Era uno de los hombres de Salvatierra, o alguien aún más cercano dispuesto a traicionarlos? La mañana siguiente amaneció cargada de un aire extraño, como si la ciudad misma presintiera la tormenta que se avecinaba. Alejandro se preparaba para asistir al evento público donde, según la información de sus hombres, se llevaría a cabo el ataque de Salvatierra. Lucía, al verlo colocarse el traje con determinación, sintió que un nudo le apretaba el pecho. No vayas, suplicó, con la voz quebrada. No quiero perderte. Alejandro se acercó a ella y tomó su rostro entre las manos. No puedo huir, Lucía. Si me escondo, ellos habrán ganado. Debo enfrentarlos, por ti, por tu familia y por todo lo que hemos comenzado a construir. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Quería gritar, detenerlo, pero la fuerza en su mirada la desarmó. Por primera vez, comprendió que aquel millonario no era solo un hombre de poder, sino alguien dispuesto a sacrificarlo todo por proteger lo que amaba. Horas más tarde, el salón donde se celebraba la conferencia de negocios estaba lleno de luces, cámaras y periodistas. Los asistentes charlaban sin sospechar el peligro latente. Alejandro entró acompañado de su equipo de seguridad, su porte imponente atrayendo todas las miradas. Lucía, contra las recomendaciones, lo había seguido en secreto, escondida entre la multitud, incapaz de quedarse atrás mientras él se exponía. El discurso comenzó con normalidad. Alejandro hablaba con voz firme sobre proyectos de desarrollo,
pero cada palabra era vigilada por ojos ocultos entre la multitud. Lucía lo sintió, hombres que parecían simples invitados, pero cuya rigidez los delataba. De repente, un estruendo sacudió el salón. Una de las luces del techo explotó, haciendo que la gente gritara y corriera en desorden. Los guardias reaccionaron de inmediato, formando un círculo alrededor de Alejandro. Lucía buscó un espacio para acercarse, pero entonces lo vio, el cliente arrogante, de pie en un balcón lateral, con una sonrisa cruel en los labios. Sus ojos la encontraron entre la multitud, como si solo hubiera ido allí para verla sufrir. «Alejandro», gritó Lucía, intentando abrirse paso entre la confusión. En ese instante, un disparo resonó, seco y demoledor. ¿A quién había alcanzado la bala en medio del caos? ¿A Alejandro, a Lucía, o a alguien más cercano de lo que imaginaban? El estruendo del disparo retumbó en cada rincón del salón. Los gritos se multiplicaron, el público corrió en todas direcciones, y las luces parpadearon como si la electricidad misma temiera sostener aquel caos. Lucía sintió que el mundo se detenía. Su mirada buscó a Alejandro desesperadamente, temiendo lo peor. Y entonces lo vio, de pie, con la mano apretada contra el brazo izquierdo, manchado de sangre. Había alcanzado a esquivar el disparo mortal, pero la herida era evidente. «Alejandro», gritó Lucía, corriendo hacia él entre la multitud enloquecida. Los guardias rodearon al millonario al instante, intentando evacuarlo, pero él alzó la voz con una fuerza que sobrepasó el bullicio. «No se muevan. Atrápenlo». Todos siguieron su mirada. En el balcón lateral, el cliente arrogante empuñaba aún el arma, con la sonrisa torcida de quien cree tener la victoria asegurada. Pero antes de que pudiera escapar, dos hombres encapuchados se colocaron a su lado. Lucía abrió los ojos con asombro, no lo estaban ayudando, lo estaban empujando. «¿Qué?», balbuceó el arrogante, antes de ser arrastrado hacia la oscuridad por aquellos desconocidos. El disparo no había sido solo un acto de venganza personal, formaba parte de un plan mucho más grande. Salvatierra movía los hilos, y ahora el propio arrogante había quedado como un peón descartable. Alejandro, tambaleándose por la herida, alcanzó a sujetar la mano de Lucía. Esto demuestra que ya no se esconden. Quieren destruirnos a la vista de todos. Lucía lo sostuvo con desesperación, sintiendo cómo la sangre manchaba sus dedos. «No hables, por favor, tenemos que sacarte de aquí». Pero Alejandro negó con la cabeza, su mirada fija en ella. «Escúchame bien, Lucía. Pase lo que pase, no dejes que te usen. Tu valor es lo único que puede vencerlos». Ella sollozaba, sacudida entre el miedo y la determinación. Nunca había sentido tanto dolor, ni tanta fuerza al mismo tiempo. De pronto, otro disparo resonó, esta vez proveniente de la entrada principal. Los guardias respondieron, el caos se desató aún más, y la multitud se dispersó con un pánico incontrolable. Lucía se volvió hacia el estruendo y vio a un hombre alto, vestido de negro, observándola directamente desde la puerta. No necesitó que se lo presentaran, ese debía ser Salvatierra. ¿Qué ocurriría ahora que el verdadero enemigo se mostraba cara a cara en medio del desastre? El salón entero quedó paralizado cuando la figura de Salvatierra se recortó contra la luz de la entrada. Alto, de traje oscuro y mirada glacial, su sola presencia imponía un silencio sepulcral. Mientras la multitud corría en estampida hacia las salidas laterales, él avanzó lentamente, como un depredador que disfruta viendo a su presa acorralada. Lucía lo observó con un escalofrío. No conocía a ese hombre, pero el aire se volvió más pesado con cada paso suyo. A su lado, Alejandro apenas se sostenía en pie, con la sangre empapando su brazo. Sin embargo, su mirada no mostraba miedo, sino un fuego de desafío que contrastaba con su herida. «Salvatierra», dijo con voz firme, aunque debilitada. El enemigo sonrió con cinismo. «Montero, siempre tan arrogante. Te advertí que retrocedieras. Pero no, tenías que jugar al héroe y ahora estás pagando el precio». Lucía apretó los dientes y se adelantó un paso, interponiéndose entre Alejandro y aquel hombre. «Él no está solo». Salvatierra se detuvo, sorprendido por la valentía de la joven.
Luego rió, con un eco que heló la sangre de todos. Así que esta es la florcita que tanto protege. ¿De verdad crees que puedes detenerme? Eres solo una muchacha insignificante en un mundo que no está hecho para ti. Lucía sintió un ardor en el pecho. Cada palabra era como una daga, pero recordó todas las veces que la habían subestimado y todas las veces que, aún así, había resistido. Levantó la voz, temblorosa pero firme. Soy más de lo que usted cree. Y no voy a dejar que nos destruyan. Alejandro la miró con orgullo. Sus ojos, pese al dolor, brillaban como nunca antes. Eso es lo que temen, Lucía, tu valentía. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Salvatierra levantó la mano, y uno de sus hombres apareció apuntando directamente hacia ellos con un arma. Los guardias de Alejandro reaccionaron, encañonando al intruso. El aire se cargó de electricidad. Bastaba un movimiento en falso para que todo terminara en una tragedia irreversible. Salvatierra, con voz helada, pronunció la amenaza final. Si no te arrodillas ahora, Montero, será ella quien pague el precio. Lucía se estremeció, sintiendo que el filo del destino pendía sobre ella. ¿Se rendiría Alejandro para salvarla, o encontrarían la fuerza para enfrentarse juntos a su enemigo más peligroso? El tiempo pareció detenerse. Salvatierra mantenía la amenaza en el aire, con el arma de su hombre apuntando directamente al corazón de Lucía. El eco de su risa cruel retumbaba en el salón vacío, mezclado con el crujir de vidrios rotos y el humo que aún flotaba tras los disparos anteriores. Alejandro, herido pero firme, respiró hondo. Sus ojos se encontraron con los de Lucía, y en ese instante todo quedó claro: no había poder, riqueza ni imperio capaz de doblegar la fuerza de un corazón dispuesto a luchar. No me arrodillaré, dijo Alejandro con voz grave. Porque ella no es mi debilidad, es mi mayor fortaleza. Salvatierra abrió los ojos con furia y levantó la mano para dar la orden de disparar. Pero antes de que el arma se accionara, Lucía, impulsada por un coraje que jamás había sentido, lanzó una de sus canastas de flores contra el agresor. El impacto lo distrajo apenas un segundo, pero fue suficiente. Los guardias de Alejandro aprovecharon el instante para neutralizar al atacante y abalanzarse sobre Salvatierra. El forcejeo fue intenso, gritos y golpes resonaron en todo el salón, hasta que finalmente lo redujeron y lo esposaron. La amenaza había sido contenida. Lucía cayó de rodillas, respirando agitadamente, mientras Alejandro, tambaleante, se acercaba a ella. Lo lograste, susurró, con una sonrisa débil. Tu valentía nos salvó. Ella lo sostuvo con lágrimas en los ojos. No, Alejandro. Lo logramos juntos. Los aplausos surgieron lentamente entre los sobrevivientes que aún quedaban en el salón. No era un aplauso para un millonario, ni para una vendedora, sino para dos almas que habían demostrado que la dignidad y el amor podían vencer incluso a la amenaza más oscura. Días después, la noticia se esparció por todo el país: Salvatierra había caído, sus aliados habían sido desenmascarados, y el nombre de Lucía resonaba como símbolo de coraje. Lo que comenzó como una humillación en una plaza terminó siendo la historia de una mujer que se negó a rendirse y de un hombre poderoso que descubrió que la verdadera riqueza estaba en el valor del corazón. En una tarde tranquila, Alejandro tomó la mano de Lucía frente a su familia y dijo con firmeza: no busqué en ella un adorno ni una salvación. Encontré a alguien cuya fortaleza me enseñó lo que de verdad significa vivir. Lucía sonrió, con los ojos brillando de emoción. Su vida había cambiado para siempre, no por el dinero ni por el poder, sino porque se atrevió a defender su dignidad y a creer que el amor podía nacer incluso en las circunstancias más adversas. Moraleja: la valentía no se mide por la ausencia de miedo, sino por la decisión de enfrentarlo. Y cuando esa valentía se une al amor verdadero, ninguna amenaza puede derrotarlo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y comparte tu opinión en los comentarios.